Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skernek y panelistas invitados. Qué alegría encontrarnos hoy aquí en un nuevo capítulo de la Revista Integral, ya el número 57 de este hermoso programa, producto del Grupo Educativo Integral Bienestar. Y como todas nuestras propuestas, siempre tienen que ver con buscar personajes, historias, hechos que contribuyan a enriquecer nuestras vidas. Hoy también queremos hacerlo desde un lugar diferente. Vamos a conectar con aquellos recuerdos de ese tiempo tan feliz que animó nuestra infancia, esos momentos de encuentros con amigos, donde nuestra responsabilidad más grande era el disfrute. Y qué lindo pensar que detrás de todos estos momentos siempre hay una persona, hay un personaje que signó nuestras vidas, que enriqueció nuestra historia de alguna manera. Y acumulando esos momentos, hoy vamos a entrevistar a una persona increíble, una persona que en su trayectoria marcó un tiempo desde nuestra niñez hasta el presente con personajes, con publicidades, con películas, con música. Porque vamos a entrevistar a un hombre que fue locutor, actor, músico, comediante, creador de voces y creador de magia y de sueños. Así es que haciendo ese viaje, ese recorrido desde la niñez hasta nuestro tiempo, hoy le damos la bienvenida a Pelusa Suero. Bienvenido a nuestro espacio, Pelusa. Hola Magdalena, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Qué suerte poder comunicarnos. Bueno, estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que supongo que me van a hacer. Sí, más que emocionada, feliz de este encuentro. Gracias por tu amabilidad, ante todo, desde el primer contacto, la previa a esta entrevista y todo lo que significó construir este espacio, que también va a alimentar varias páginas de nuestra revista Integral. Así es que en nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, y en el mío propio, nuestro más sincero agradecimiento por estar hoy aquí. Y como te contaba en la previa, elaborando ya las páginas de lo que va a ser la revista Integral, que va a tener un hermoso capítulo dedicado a este suero para el alma, de alguna manera, como quisimos llamarlo, es que quisimos hacer un recorrido por tu historia. Ese creador de voces que tiene una riqueza como persona, desde una niñez signada por la música, por tu mamá que marcó tu impronta en la música, y cómo fuiste creciendo y desarrollándote en ese ambiente. ¿Nos podrías contar un poquito? Bueno, cómo no. Es como vos decís, en realidad todo lo que me marcó a mí fue la música, porque mi mamá era pianista, mi tía era mejor pianista que mi mamá, era tan buena pianista que era amiga de profesionales. Tanto mi madre como mi tía eran aficionadas, pero de buena calidad, y entonces en mi casa recibíamos permanentemente encuentro con otros músicos, muchos profesionales fundamentalmente. Y para mí era una cosa natural estar siempre rodeado de música. Mi tía inclusive tenía un coro de 16 personas, una formación que se llaman madrigalistas, y ensayaban en mi casa. O sea que yo crecí entendiendo absolutamente todas las cosas que se podían hacer respecto de la voz y de la música. Cuando llegaron mis
14, a mis 10 años, 12 años, se puso de moda tocar la guitarra. Todos los chicos se puso de moda como juguete la guitarra. Estoy hablando de hace muchos años. Tengo 82 y estoy hablando de mis 10, 12 años. En aquel entonces todos los chicos tenían una guitarra y por lo tanto rasgueaban, tocaban la samba, recién empezaban los chalchaleros a ponerse en onda. Era toda una onda de ese estilo. Y entonces empecé a tocar la guitarra yo, después un amiguito, formamos un dúo, después un trío, y después un cuarteto, y después un quinteto. Pero el quinteto, en todo caso, después lo cuento. Pero lo importante del cuarteto es que la cuarta persona que entró en relación conmigo fue Rodolfo Ciamarela, hijo. Rodolfo Ciamarela, hijo de don Rodolfo Ciamarela, padre. Don Rodolfo Ciamarela, padre, era autor de muchísimas canciones de éxito, tangos que había cantado Gardel, canciones populares que ya, por supuesto, no suenan, pero para la gente grande todavía, si se cantan, se recuerdan. Y fundamentalmente, don Rodolfo Ciamarela, padre, era el primer jinglero. La primera persona que hizo jingles. Entonces, cuando el padre de Picho se entera que Picho tiene su cuarteto, inmediatamente nos metió dentro de un estudio de grabación y yo me fasciné porque me encontré con micrófonos profesionales que eran unas cosas enormes. No estaba para nada acostumbrado a la cuestión tecnológica esa y me fascinó. Me hice amigo de los técnicos del estudio de grabación. Les pedí permiso si podía ir a ver cómo grababan, me aceptaron, y yo empecé a ver cómo se ponía un micrófono en un piano, cómo se ponía un micrófono en una guitarra, o en un violín, o en un saxo, o en una trompeta, y empecé a entender todo eso y a ser prácticamente un ayudante de ellos. Por supuesto, empecé a trabajar cantando como músico de sesión, o sea, si hacía falta alguno que cantara, me llamaban, che, Pelusa, vení, a ver, fíjate, hay que cantar esta cosa. Bueno, ahí empezó. Por supuesto, coetáneamente, o sea, en el mismo tiempo de seguir yo mi colegio secundario, recibirme en el secundario, entrar en la Facultad de Arquitectura, mi madre temblaba de que yo me hiciera músico profesional y viviera de la música. Y bueno, el temblor tuvo que terminar porque hubo un momento en el que yo le dije, bueno, mamá, mira, voy a hacer una pausa en la carrera porque tengo muchas obligaciones, tengo mucha suerte, me pagan muy bien y por lo tanto acá estoy teniendo una carrera que funciona. Después vamos a ver cómo va la otra. Y hasta el día de hoy no volví a la otra. Con cierta frustración, ¿no? Porque me hubiera gustado ser arquitecto. Todos los departamentos que compré los fui refaccionando, o sea que la arquitectura siempre da vuelta en mi cabeza. Pero bueno, ese fue mi principio. Entonces, bueno, me fui vinculando ya dentro del ambiente musical profesional y como datos importantes, tuve un trío que, bueno, por supuesto tocábamos con un trío, con un conjuntito, en los boliches, en los boliches de la noche. Mi mamá moría de miedo, pero a mí me encantaba. Y un buen día, quien dirigía musicalmente el conjunto me dice, mira, me tengo que ir porque me voy de asesor musical de los Guaguancó. Los Guaguancó, hasta ese momento, eran unos muchachos centroamericanos que habían venido a estudiar la carrera universitaria acá y se juntaban a 2 cuadras del boliche donde nosotros estábamos y siempre nos íbamos a tomar cerveza con ellos y ellos cantaban, tocaban y qué sé yo, nos hicimos amigos. Y hubo un momento en que los Guaguancó fueron contratados por el sello Odeón. Y entonces en el sello Odeón le dijeron, bueno, pero ¿quién es el que los dirige musicalmente? Porque hasta ese momento eran orejeros, tipos que musicalmente hacían las cosas de oreja. Y le dijeron, mira, no sé, bueno, mira, hay un muchacho, Miguel Lubet, que es músico, que les puede hacer arreglos, que puede hacer una cosa, y lo contratan a Miguel, que era el que tocaba el piano conmigo. Y Miguel me dice, me voy a los Guaguancó, que hasta ese momento no eran nada. Le digo, no, pero escúchame, me dejas sin pianista, ¿qué hacemos? ¿Cómo? No conseguí un pianista que reemplazara a Miguel Lubet, y estuvimos un poco
incómodos con la cosa, hasta que un día viene Miguel y me dice, mira, Pelusa, hay un trío que canta boleros, los boleros en ese momento eran la moda, que se acaban de separar, que se llaman Los Fernandos, el trío Los Fernandos. ¿No querés entrar en reemplazo de uno de ellos? Y bueno, dale, los Fernandos eran los primeros vendedores de música, de boleros, de Emi Odeon. Y por lo tanto, yo entré de golpe en un trío de éxito. Hicimos Mar del Plata, hicimos Córdoba, carnavales en Córdoba, hacíamos tres escenarios por noche, en un auto teníamos que ir de un lado para el otro. Gané mucha plata, pero no me gustó toda esa vida transhumante de los músicos profesionales y renuncié. Con lo que gané en esos 2 meses de trabajo, me compré un departamento y me compré me di la entrada para un departamento y me compré un auto 0 kilómetros. Y a partir de ahí ya la cosa se puso un poco más sabrosa. Por supuesto, yo pude trabajar mucho porque me hice amigo de Santos Lipesker. Santos Lipesker era un director musical de otro sello grabador muy importante. Y uno de los trabajos fue trabajar cantando en la orquesta estable de un programa de radio. Es raro decir un programa de radio con una orquesta estable, y una orquesta estable de 20 músicos. Lo que sucede es que estoy hablando de 1958, donde todavía el Canal 7 era el único canal. Tímidamente habían empezado, creo que Canal 9 o Canal 13, y después vinieron los Canal 9, 13, 11 y posteriormente el 2, a partir de lo cual explotó la televisión. Pero ¿qué pasó? En el momento en que explotó la televisión, yo ya estaba muy canchero en grabar jingles, que grababa con los pocos jingleros que había en ese momento, mucho en estudio de grabación y demás, y cuando explota la televisión, el jingle pasó de ser, es decir, la publicidad se hacía con los locutores en vivo, se llamaba, es decir, la gente les llamaba a los monstruos sagrados, Pinky, el negro Brizuela Méndez, estoy nombrando próceres de la publicidad y de la televisión. Y resulta que los nuevos canales trajeron una tecnología que hasta ese momento el Canal 7 no tenía. Los nuevos canales trajeron el videotape, o sea, la manera de grabar televisión. Hasta ese momento no era posible, el Canal 7 no tenía videotape Canal 7, y entonces toda la publicidad era hecha en vivo. En el momento en que uno los estaba viendo, ellos estaban frente a la cámara. En cambio ahora, con el telecine, con el videotape y el telecine, se podía grabar y se podían reproducir películas. Fundamentalmente, es decir, el cine publicitario explotó de un momento para otro porque había muchísima experiencia en cine, porque el largometraje ya hacía mucho tiempo que era moda en Argentina, pero aplicado el cine a la televisión era una novedad. Y por lo tanto se podía ir en un avión filmando, se podía ir en un helicóptero filmando, se podía ir en un submarino, en lo que quieran. Mientras que con la televisión, como era la televisión en ese momento, no se podía salir nada más que con un enorme camión de exteriores para hacer una toma de una modelo. Por lo tanto, el cine publicitario arrasó con la publicidad. Y yo tenía toda la experiencia, pero toda la experiencia. Por lo tanto, me puse a producir jingles con Miguel Lubet, este amigo con el cual trabajamos tantos años. Y empezamos a trabajar en una productora que se llamaba Lowe. Lowe era una productora que su ventaja era que había hecho contrato con todos los cines y intercambiaba cortos publicitarios que se pasaban en el cine contra ellos regalar el noticiero. Entonces, en Jujuy, si querían verlo a Perón caminando, tenían que ir al cine a ver las películas del noticiero de Lowe. Y por lo tanto también estaban los cortos publicitarios de Lowe.
y por lo tanto nos vinculamos con Lowe y hacíamos todos los jingles de toda la República Argentina. De golpe pasamos de una cosa normal a grabar 20, 30 jingles semanales a pedidos de Lowe. Era una cosa de locos. Bueno, te dejo ahí para que me hagas alguna pregunta. Sí, la verdad que tu relato, Pelusa, aparte es tan encantador que es como que uno va haciendo el recorrido por la historia en ese tiempo, ir visualizando las escenas, los personajes, lo que fue aquel Canal 7 en sus comienzos. Y me surge en este momento preguntarte, ¿tuviste en este momento de así de tanto auge, donde ganaste tanta experiencia, algún referente que actuara como, que fuera tu inspiración, como tu mentor? Me desubicas un poco con la pregunta, porque en realidad yo referentes tenía muchísimos. Sí, yo era un fanático de escuchar música, por supuesto, jazz y todo ese tipo de cosas. Me encantaban los cantantes de jazz, Frank Sinatra, qué sé yo, montones. O sea que referentes, tuve todo lo que era la buena calidad de música de aquel momento. Y después, qué sé yo, es decir, vi muchas películas de dibujos animados en los cines. Bueno, todo el mundillo ese me encantaba. No tengo así en este momento un recuerdo preciso, pero bueno, me preocupaba enormemente todo. Y siempre me nutría y siempre trataba de estar al día en eso, ¿no? Qué fantástico. La verdad que conocer un poco más de tu historia y de todo este trabajo que viniste haciendo con tanta convicción, porque abrazar con pasión lo que te gustaba hacer, independientemente de la profesión, y seguir creciendo en ese campo, seguramente te llevaron a ocupar estos espacios así tan destacados. Cuando hablábamos en la previa, hicimos mención a uno de los programas que de alguna manera fueron digamos, los que te dieron el protagonismo y que nos hacen pensar en esa infancia por nosotros tan querida y que tiene que ver con todo el trabajo que hiciste con el equipo de los dibujos de García Ferrer. Y siempre me quedó... Bueno, claro. No, ojo, cuando yo llegué a García Ferrer aproximadamente 10 años después de haber empezado ya con todo esto. Al final de los años 60, es decir, porque toda esta cosa que partió con la revista Dislocada, desde 1958 en adelante, a partir de ahí yo ya me vinculé permanentemente con el ambiente publicitario, cosa que yo no había tomado contacto demasiado, sí por los jingles, pero no con todas las agencias publicitarias y las empresas que eran atendidas por las agencias publicitarias. A partir de mi contacto con Lowe y demás, ya empecé a tener un contacto muy, muy firme. Y bueno, eso ya signó mi vida y todo mi intención y mi vocación por ser un servidor de la publicidad en serio. Qué sé yo, es decir, hay muchas... Tengo un matete de recuerdos porque, ojo, me estás escarbando en el pasado, ¿no es cierto? O sea que hay ciertas cosas que las tengo medio en nebulosa, pero bueno, ya me voy a ordenar. Bueno, yendo a ese punto justamente que nos encantaría, ya que estamos metiéndonos en el mundillo un poco que conecta a la época. Lo de García Ferrer, perdón. No, vamos antes. Ajá, a los personajes de Pluma Pluma, Takayama, la publicidad de Atma. No, bueno, pero esas son cosas de distintos tiempos. La publicidad de Atma está cercana al final de la televisión blanco y negro, cercana a 1978, donde empieza el Mundial de Fútbol y se inaugura la televisión color. Eso fue Takayama, pero ya vamos a llegar a Takayama. Bien. Es decir, previo a García Ferrer yo tenía ya muchísimos jingles grabados y haber trabajado en un montón de cosas, inclusive hasta como modelo, porque en algún momento era bastante más bonito que ahora, y como era bastante cara dura, trabajaba también poniendo la cara, ¿no? Pero bueno, no, importante todo el camino de García Ferrer. Después llegamos a ciertas cosas que me iré exhumando del pasado.
Pero ocurre que había una chica que trabajaba conmigo que cantábamos también permanentemente jingles y todo, y hacíamos, porque claro, al ser yo productor, yo tenía necesidad de presentarle a los clientes que me compraban el jingle, yo tenía que presentarle un jingle con instrumentos, con canto, con locución y con voces de dibujos animados. Por lo tanto, en los bocetos, para presentarle la idea al cliente, yo trataba de hacer todo lo posible. Tanto tocaba instrumentos junto con Miguel Lubet, que éramos socios, él era pianista, tocaba la guitarra, tocaba el contrabajo, yo tocaba todo, percusión y hacía la locución y hacía las voces de dibujos animados de los bocetos. Pero resulta que tratábamos de hacerlo de tal manera bien que nos aprobaran. Y por lo tanto quedaban aprobadas las cosas que eran boceto, y por lo tanto me aprobaban la locución, si bien yo no era un locutor. Y por lo tanto tenía una experiencia loca en todo esto. Y ocurría que no era exigible el carnet de locutor en los jingles, porque el carnet de locutor habilitaba para radio y o cabina de televisión en off. Y yo no trabajaba ni en radio, ni en cabina de televisión en off, sino que trabajaba dentro de un estudio de grabación, y después lo que se grababa iba a proceso cinematográfico, con lo cual no era necesario tener un control por razones de censura, ¿no es cierto?, de quiénes eran los que trabajábamos. Con el tiempo después me fue exigido eso, pero ya te lo llegaré a contar. Bueno, la cuestión es que esta chica que trabajaba conmigo, Marión Aramburu, era cantante, se convirtió en la voz de Anteojito porque empezó a trabajar con García Ferré. Hizo Anteojito con otro locutor, un peruano, el peruano, ay Dios, bueno, Mansilla, acá me monitorean. Bueno, vení para acá para que no tengas que gritar. Claro, Pedro Mansilla. Bueno, la cuestión es que Mansilla era un peruano que fue el que hizo la voz de Antifaz. Y Marión hizo la voz de Anteojito. Hubo un momento en que era necesario que los diálogos en la tira Anteojito y Antifaz no solo fueran entre Anteojito y Antifaz, sino que hubiera algún otro personaje que interviniera. Como Anteojito y Antifaz era un jingle ómnibus que tenía distintos anunciantes, porque esa fue una característica que logró hacer, que inventó hacer García Ferré. Yo hacía ciertos personajes no demasiado creativos, más bien del momento, para los distintos anunciantes. Pero él, en ese punto, o con esa colaboración mía, vio mi flexibilidad. Y en un momento dado, él se peleó con la publicidad, porque la publicidad le cambiaba los textos a ultimísimo momento. O sea, 30 minutos antes de empezar a grabar, llegaba un publicitario y decía, no, escúcheme, la frase esta vamos a cambiarle tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y eso lo volvía loco a García Ferré. Al punto tanto no le gustó, que decidió hacer una tira de entretenimiento puro, y ahí nació Hijitus. García Ferré se había puesto de acuerdo con Goar Mestre, dueño del Canal 13, para hacer la serie Hijitus, y la serie Hijitus iba a ser reproducida 1 hora por día, un capitulito de un minuto, perdón, digo mal, 1 minuto por día, un capitulito de 1 minuto que después se juntaban y formaban un capítulo semanal que a su vez se juntaba y terminaba siendo un capítulo de la serie. O sea, toda una estrategia, porque en cada capítulo se develaba la incógnita que había dejado el capítulo anterior, se seguía con la serie y se generaba una nueva incógnita para el día siguiente. Por lo tanto, los chicos quedaban siempre con un signo de interrogación y todos los días se prendían para ver qué pasaba con Hijitus. García Ferré, cuando empieza con Hijitus, me pide 4 personajes. Larguirucho, Pucho y el profesor Neurus y Serrucho. Serrucho nunca tuvo voz. Es decir, Serrucho lo único que se hacía era... y nada más, y así y nunca habló, pero era suficiente, porque siempre resolvía las cosas con ese...
Y en la tira empezamos trabajando Néstor D'Alessandro y yo. Néstor D'Alessandro era, a la vez de ser las voces que yo dije, o sea, perdón, no dije las voces que era, él era Hijitus, la voz de Hijitus, la voz central. Hijitus, Dedo Negro, la bruja Cachabacha, yo lo doy como conocido. Mucha gente que estará escuchando, ¿de qué está hablando este tipo? Bueno, para los que conocieron Hijitus, Néstor D'Alessandro era un montón de voces. Y yo empecé con Larguirucho, Pucho y el profesor Neurus. Pero después, García Ferré tenía la costumbre de generar muchos personajes, porque a su vez de cada personaje terminaba generando una historia. O sea que finalmente todo era un mundo, el mundo de García Ferré, el mundo de Trulalá, de la aldea de Trulalá. Entonces terminé haciendo 16 personajes. Ojo, esto fue en el curso de los 7 años que se produjo Hijitus, sin parar, y generé 16 personajes protagónicos y cientos, pero cientos de personajes que actuaban una vez y nada más. Porque prácticamente las voces las terminamos haciendo Néstor D'Alessandro, yo, a veces Marión y a veces algún otro colaborador, pero que no tuvieron personajes fijos importantes. Yo hice Larguirucho, Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neurus, el búho de la bruja Cachabacha. No te desesperes. Yo sé de alguien que puede hacerte otra escoba voladora. Hijitus. El director del museo, el comisario de Trulalá, que era correntino. Te llevo pa'l calabozo por andar haciendo barullo y repimporoteo musical en la vía pública. ¡Socorro! ¡Hijitus! ¡Larguirucho! Vamos para la comisaría, te digo. ¡Vamos, Zacatau! ¡Vamos ya! ¡Vamos! El cabo Lopecito de la comisaría, que era cordobés. No, sí, era cordobés. Por ahí metí algún personaje santiagueño, pero no me acuerdo. El chofer de Gold Silver era el padre de Oaki, y a su vez yo era la voz de Gold Silver y el chofer de Gold Silver. Oh, míralo, Hijitus. Apartaos de mi camino. Nada ni nadie podrá detenerme. Pero escucha, hijo mío. Estoy preparado para luchar y cantar hasta la muerte. Pero Oaki, deja en paz a la vecinita de enfrente. Oh, allí está ella. ¡Mamá! ¡La vecinita de enfrente! Dije el director, bueno, ya me perdí. 16 personajes. Con lo cual... Sí, perdón. ¿Podríamos invitar a alguno de los personajes a que venga un ratito al programa? Bueno, con mucha mesura porque me pasa siempre que me toman examen, quieren saber todo. Entonces, eso termina con una difonía. O sea que yo los 16 personajes no los hacía todos juntos, los hacía cada tanto, ¿no? O sea... Por ejemplo, el Larguirucho, que posiblemente sobrevivió a todos esos que dije. Ese es el que más me piden, el que más recuerdo, y que una de las características que tenía era el susto y la risa. El susto era ¡Indio! ¡Vamos, te digo! Y la risa este ritmo es más contagioso que la gripe. Bueno, el profesor Neurus era una cosa difícil. Acá es donde viene la disfonía, ¿te das cuenta? Eso. El análisis cuantitativo de este sedimento cuaternario indica que hay un enorme depósito de petróleo. ¿Dónde? En la bahía de San Borombón. Porque no es fácil, inclusive, ir de una voz a la otra. Porque una de las características es que yo no grababa todos los personajes uno detrás del otro, no hacía el diálogo en el momento. A mí me presentaba Néstor D'Alessandro una planilla donde tenía todas las voces. Bueno, decía, Néstor D'Alessandro me presentaba una planilla donde yo tenía todos los bocadillos de Larguirucho, las contestaciones, las preguntas, todas las cosas que decía Larguirucho, otra planilla con todo lo que decía Neurus, otra planilla con todo lo que decían los demás personajes. Pero yo nunca me enteré qué pasaba yo no me enteré cómo
¿Cómo era la historia? Como él me dirigía, yo hacía toma 1, toma 2 y toma 3. Si en la toma 1, toma 2 o toma 3 estaba el sentido de lo que se debía decir, él me la aprobaba y seguíamos para adelante. O sea, trabajábamos a mata caballo, al galope. O sea, de entrada, mi compromiso era trabajar 1 hora diaria para grabar 1 minuto diario. Finalmente, con la práctica, en 1 hora semanal, grababa los 5 minutos de toda la tira semanal. Y aparte charlábamos y contábamos cuentos y, bueno, éramos muy amigos. Con lo cual, bueno, a partir de ahí, y de esto hacen unos cuantos años, no me acuerdo exactamente en qué año empecé a trabajar con García Ferré, pero debe haber sido cercano a 1967, 68. No, claro, porque terminamos de hacer la tira en 1975. No, 1973. O sea que debo haber empezado en 1968 para hacer 5 años seguidos, 7 años seguidos. Entonces, perdón, las matemáticas no fueron mi fuerte nunca. Bueno, por ahí anda la cosa. Pero bueno, a partir de ahí, Hijitus terminó, García Ferré siguió con otras cosas, pero lo que no dejé de tener relación nunca es porque yo intervine como larguirucho, porque fue el que sobrevivió a todos, en los 6 largometrajes que se hicieron de dibujos animados en la Argentina, que por otra parte es todo un mérito haber podido hacer 6 largometrajes de dibujos animados, porque no sé si la gente sabe que el dibujo animado es una cosa muy trabajosa, sobre todo como era originalmente. Ahora con la computación se hace muchísimo más rápido, pero antes había que dibujar aproximadamente unos 18 dibujos por cada... son 24 cuadros por segundo. A ver, ¿digo bien? Espera, tengo lío en la cabeza. 24 cuadros por segundo, sí. Por lo tanto, era una cosa de loco la cantidad de dibujos que había que hacer para llegar a 1 hora y media, como es un largometraje, 1 hora y media, 2 horas, que es un largometraje. O sea que eso era trabajo de 55 dibujantes que tenía García Ferré contratados. Eso es la gente cree que el dibujante de dibujo animado con un lapicito y unos colorcitos hace un dibujo, hace una película. No, es un señor trabajo. Es un señor trabajo. Bueno, menuda con lo cual... ¿no? ¿Sí? ¿Perdón? Menuda cocina la del trabajo de la serie de Hijitus. Sí, pues sí, era un señor trabajo. Y por otra parte, también tuvo un grupo de dibujantes muy importante. Los dibujantes principales eran unos tipos, posiblemente te diría que de dibujo en sí sabían más que García Ferré. Era tremenda la capacidad que tenían. García Ferré era muy creativo y fundamentalmente lo que fue, y notablemente fue un gran empresario, un enorme empresario. Que por eso desarrolló la revista Anteojito, que se vendió durante 26 años, una cosa así, y llegó a vender 460.000 ejemplares semanales que le dejaban $1 limpio por ejemplar. Así que date cuenta, estamos hablando de dimensiones que no se piensan, ¿no? $460.000 semanales limpios, por una revista, más las otras cosas. Y después la editorial, ¿no es cierto?, que ya tenía diversas revistas y demás. O sea, fue un señor empresario muy importante. Genial. Bueno, vamos a seguir haciendo un recorrido por la historia, conociendo un poco la vida de Pelusa Suero, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Enfocarnos en el hombre, en ese hombre que fue llenando de magia, de color a través de las voces, y también como actor. Así es que me encantaría que nos cuentes cómo fue trabajar en el programa de la revista Dislocada, con personajes como Carlitos Balá, Juan Carlos Palazzo, Jorge Porcel. Así es. Bueno, claro. Pluma. ¿Esta pluma? Está 3 plumas. La revista de... son las 13:03.
y 3 plumas. Casa de Lepiana y compañía Sociedad Anónima, proyectada hacia el futuro por su calidad y prestigio. Claro. En realidad, la revista Dislocada fue un semillero de ídolos. Es decir, vos exactamente nombraste a algunos pocos, que hubo muchos más, que inclusive te agradezco el recuerdo, porque yo tengo una memoria bastante frágil, y se me arma lío, porque la verdad, yo era muy dinámico, vivía metiendo la nariz en cuanta cosa pudiera. Y aparte terminé amigo de todo el mundo, porque tuve la suerte de desarrollar una especialidad que no era demasiado competida, por lo tanto tenía mucha suerte es decir, competida fue siempre, porque todo el mundo pensó que podía ser útil para hacer voces de dibujos animados, pero las voces de dibujos animados, en principio, muchísimas veces me presentan como imitador, y yo no imito a nadie, justamente todo lo contrario. Tengo que hacer personajes que sean suficientemente originales para que tengan identidad. Es decir, el imitador lo que hace es tomar los códigos de quien está imitando y repetirlo con la mayor fidelidad, cambiándole la letra. O sea que a un político le hacen decir cosas desmañadas, o a una persona seria lo hacen decir cosas cómicas. Yo no hago eso, yo invento. No quiere decir que yo no sepa imitar. Sí, puedo imitar porque yo puedo tomar los códigos de cómo habla de determinada manera una persona y imitarlo. Pero justamente yo lo que tengo que hacer es despegarme de todas esas cosas, y de acuerdo a la característica del personaje que yo tengo que hacer, cada rasgo tiene su correlato en la voz. O sea, si el tipo es gordo, puede llegar a tener una voz gorda, ¿no es cierto? Si el tipo es flaquito, puede tener una vocecita así, ¿no es cierto? Chiquita. O por ahí un enano puede tener una voz tremenda. Y un longo tiene una voz chiquitita y que no sirve para nada. Estas son improvisaciones. Ahora, de todas esas pequeñas cositas que yo estoy contando, de la vincula, es decir, los personajes tienen rasgos que en general también hay otra característica del dibujo animado. El dibujo animado llega al colmo, es decir, una de las cosas que se destaca en el dibujo animado es que en el dibujo animado un personaje se cae de la terraza de un edificio, se craquela contra el piso, se levanta, se saca el polvo y sigue caminando. Con lo cual todo eso, es decir, siempre se tiende al colmo. Entonces, es difícil generar personajes que puedan llegar fácilmente o al llanto total, o a la depresión total, o a la risa brutal, o al espanto, o todo ese tipo de cosas llevados a la máxima expresión, ¿no es cierto? Eso a mí no me costaba nada, y no me cuesta. Muchos actores no están acostumbrados a que se les solicite el colmo. En cambio, a mí es natural. Justamente ayer estuve grabando un comercial para un casino de Las Vegas, en los Estados Unidos, donde el protagonista es un hombre que tiene cabeza de león. Entonces, no habla en inglés, ruge nada más. Por lo tanto, yo pude hacerlo. Y aparte cantaba, o sea, se mueve con una soltura dentro de las mesas de juego y demás, y cantando, y apuesta, y pierde, y gana, y recoge las fichas cantando. Por lo tanto, es sumamente divertido, pero eso es me llaman para hacerlo porque yo puedo hacer la voz de un león, ¿no? O sea, voces estentóreas. No sé si te estoy contestando lo que me preguntabas. Me encanta porque tiene que ver con esto de conocer un poco la cocina, ¿no? Lo que hay detrás de eso que vimos, que nos encantó y que marcó esa parte de nuestra infancia, donde esos recuerdos, esos sonidos, yo cerraba los ojos y veía al personaje moviéndose, y la verdad que es increíble. Bueno, ojo, yo dependo fundamentalmente del guión. Si el guión es malo,
yo por más que haga la voz que sea, no puedo ni causarle gracia ni nada. Tengo una anécdota con eso, que por ejemplo, una vez me llamaron para grabar un producto que eran unas tapas de empanada. Lo voy a nombrar, aunque no sé si todavía existe el producto, porque hace muchísimos años que lo hice. Tapas de empanadas La Mosita. Es decir, toda la acción era entre gauchos. Tapa de empanada La Mosita. Entonces, el asunto era hablar así, ¿no? Como los gauchos, y entonces hacer las cosas. Pero resulta que el texto no era otro texto más que decir tapa de empanada La Mosita, muy linda, qué sé yo, no sé, pero no tenía una cuestión creativa, era más bien una redacción comercial común, pero la única diferencia es que estaban dichas por gauchos. Entonces me llaman, lo hago, el dueño de la empresa estaba en la grabación, aprobaron todo, pero al que no le gustó fue a mí. Yo decía, pero ¿cuál es dónde está la cosa atractiva? Y entonces le digo, escúcheme, a mí se me ocurrió una pequeña idea. Bueno, sí, está bien, ya estaba terminado, ¿no? Digo, ¿me permite hacer una cosa? Entonces, el último que decía tapas para empanadas La Mosita, de puro hojaldre. Entonces a mí se me ocurrió decir, tapas para empanadas La Mosita, de puro hojaldre. Se murieron de risa, no lo habían pensado. Le agregué esa cosa. Bueno, a ver, una de las cosas que yo he tenido hasta el día de hoy es ser caradura respecto de meter base en la creatividad de lo que me traen. Muchas veces vienen agencias gigantes que tienen productos, no sé, importantísimos como Coca-Cola, como, no sé, productos como Ford, como Chevrolet, como cosas que me tengo que meter yo a opinar de lo que, por otra parte, han trabajado señores creativos, han hecho estudios con grupos de personas antes de lanzar todo. O sea, cuando llega a mí es un guión de hierro que no se debe mover ni una coma. Sin embargo, a mí se me ocurren cosas y de golpe, como tengo la mala costumbre de ser un criticón, les digo, sí, decimos así o decimos así. Muchísimas veces se cambiaron las cosas en el momento de la grabación. Porque, por otra parte, la grabación es donde la cosa se empieza a notar creativa. Tiene que ser creativa, en la medida de lo posible. Y cuando no es creativa a mí, yo pregunto, ¿para qué me llaman? ¿Para qué me llaman si la cosa no tiene que tener alguna picardía, alguna cosa distinta a lo habitual? ¿No es cierto? Pelusa, y hablando de creatividad, me encantaría que nos cuentes un poco de ese personaje misterioso que fue un avanzado para este tiempo de la música, allá hacia finales de la década del 60 con Napoleón Pupi. Y algunos temas como Trisagio de soltero, Ellos me quieren llevar. Bien, sin embargo tú te fuiste y los días no pasaban más y así yo ya he perdido la razón. Entonces, ellos me quieren llevar, ellos me quieren llevar a un bonito lugar divertido y gris donde estos muchachos vestidos de blanco estarán día y noche y seremos felices y daremos saltitos y por eso me quieren llevar. Dios mío, bueno, ocurre que claro, volvemos para atrás en todo el tiempo. Yo vivía grabando en estudios de grabación y había un productor, Jaco Seller, productor de CBS Columbia, que viene un día y me dice, mira, Pelusa, tenemos que grabar un tema, porque va a salir un disco simple. De un lado, Mr. Trombón era un músico argentino que tocaba el trombón muy bien, y del otro lado no tenemos nada para terminarlo y tenemos que sacar el disco. No podemos grabar. Yo recibí un tema americano de un tal Napoleón no sé cuánto, que es un tipo que lo quieren llevar al manicomio, porque el tipo se volvió loco, y lo quieren llevar al manicomio, y el tema se llamaba Ellos me quieren llevar.
Ellos me quieren llevar, era una especie de rap, ¿no? No me acuerdo la letra en este momento, vos me retrotraes a una etapa de muchísimos años atrás. Pero era toda una cosa así, que habría que hablar así. Y a todo esto, el tema estaba en inglés. Y él que hablaba inglés me hizo una especie de traducción, pero que no tenía la salsa suficiente como para gustar acá. O sea, era interesante el tema, era un tema que daba para mi locura también. O sea que yo podía ser el intérprete que lo hiciera en castellano, pero bueno, finalmente terminamos escribiendo una nueva letra, ¿no? Y era algo así como: ¿recuerdas cuando me dejaste y yo me... No, tú pensaste que era un chiste y reíste y ahora ellos no me pueden dominar. Bien, entonces Bueno, la cuestión es que lo metieron en el disco, pero ¿qué pasó? Mr. Trombone, en una gira, tuvo un accidente y se mató. Y por lo tanto, quedó mi tema. Es decir, ya no lo pudieron no lo pudieron presentar al disco porque se había muerto Mr. Trombone. Y quedó suelto mi tema. Y al tiempo viene Jaco Selle y me dice: bueno, mirá, para terminar tu disquito, tengo un tema que se llama, un tema de un venezolano, colombiano, que se llama El Trisagio del Soltero. Todos con mucho decoro para alcanzar el sufragio, decide el siguiente coro de nuestro eterno trisagio. Tanto que estás en los hielos del matrimonio, libradnos. Si de penas los solteros quisieras veros librados, escuchad con atención las quejas de los casados, pues son cosas tan horribles que parecen del demonio, las que sufren los idiotas que entran al matrimonio. Que era un cura y un monaguillo que hablaban mal del matrimonio. Era una letanía. Y entonces también ocurre que estaba muy hablado en modismos colombianos o venezolanos, y algunas cosas se entendían y otras no se entendían. Finalmente yo terminé haciendo una letra bien al estilo. Era un cura y un monaguillo que le contestaba. Por lo tanto lo grabé, terminamos el disco, sale el disco y fue un reguero de pólvora. Esa cosa que uno no se imagina que de golpe, claro, también hubo otra coincidencia. Yo, locutor, amigo de todos los locutores, amigo de la gente del ambiente, sale un disco mío y le puse, y como seudónimo me puse Napoleón Pupi. Y entonces digo: che, mirá, grabé un disco, qué sé yo. Entonces, de golpe, en un día, todas las radios pasando el tema Ellos me quieren llevar y pasando El Trisagio del Soltero por radio de Napoleón Pupi. ¿Y qué pasa? Era la época de Onganía y por lo tanto el cardenal Caggiano se ofendió muchísimo de que hubiera un cura y un monaguillo que hablaban mal del matrimonio. Y por lo tanto, como legalmente no podían prohibirlo, no podían prohibir la venta, lo que prohibieron fue la difusión. Y cuando la difusión fue un reguero de pólvora. Y por lo tanto el disco se entró a vender como loco. Pero inclusive en Mendoza y en San Juan, el obispo de San Juan, o el obispo de Mendoza, prohibió la venta. Cosa que no podía, y se podía hacer acreedor a un juicio porque había otra alternativa. Y entonces le digo: no, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la publicidad que es el disco prohibido. Y como hicimos el disco prohibido, fue peor. La gente se quería enterar de qué era el disco prohibido. Y fue una venta loca. Escuchame, vendí 360.000 discos en 3 meses. Era una locura. Bueno, de todas maneras, imagínate, a partir de ahí tracé toda una estrategia de qué íbamos a hacer con Napoleón Pupi. Napoleón Pupi se iba a convertir. Es decir, Napoleón Pupi no podía ser argentino, no se sabía de dónde era. Era internacional. Y Napoleón Pupi no ponía nunca la cara. Entonces, Napoleón Pupi se convertía en un dibujo de una historieta. Como yo tenía tantos amigos dibujantes, inmediatamente ya hicimos una historieta. Bueno, había todo un reguero de pólvora. Pero ¿qué pasó? No nos pudimos entender
claramente con el estudio de grabación. Y bueno, yo que ya tenía mi vida muy enganchada con todo lo que es publicidad, le dije, muchacho, una cosa es ganar dinero con 360.000 discos vendidos en 3 meses y no dejar 360.000 discos hasta que ustedes me vuelvan a permitir editar otro disco, y si yo tengo que esperar, prefiero parar. Y paré. Fue una pena, porque en realidad la grabadora, posiblemente lo que sucedía es que no sabía cómo vender mi disco. ¿Por qué? Porque los que vendían, los que promovían el disco, lo promovían con los DJs y en los boliches de baile iban y regalaban para que la gente bailara. Pero la gente, ponían el disco mío, la gente dejaba de bailar. Con lo cual era un lío. Había toda una estrategia nueva que en su momento la grabadora no entendió, y bueno, no sacamos más nada y se acabó. No le presté más atención. Me dio rabia, en realidad. Quedó ahí el misterioso Pupi, entonces. Así es, pero bueno. Como la vida sí. es una sucesión de hechos, de vaivenes, vamos hacia atrás con recuerdos, venimos a tiempos más contemporáneos. Sí. Me gustaría que nos hagas recordar un poco de alguna de las publicidades con las cuales más te sentiste identificado en nuestro país. No sé si más identificado, pero por ejemplo, sí, yo me identifico con la mayoría, con todos. A todos le pongo las mejores ganas. Dependo siempre de la creatividad con que vengan, porque yo no soy el generador de las ideas, yo soy un intérprete. Trato de ser el mejor intérprete posible, pero no dejo de ser un intérprete. Y, qué sé yo, 47, 48 años he sido todos los mosquitos, todas las cucarachas, todas las hormigas y todas las arañas de Raid. Y digo arañas porque acá nunca se hizo un comercial de arañas, pero en Chile las arañas son plaga. ¿Por qué? No sé. Entonces, por supuesto, Raid fabrica insecticidas contra las arañas. ¡Uy, negra! ¡Un nuevo restaurante! ¡Y qué oscurito! Raid, me suena. Nuevo Raid 8, el cucarachicida de acción continua. Coloque los 8 dispositivos aún en los lugares donde no usaría otro insecticida. Las cucarachas entran, comen... Raid, me suena. Y van a morir a sus nidos. ¡Me sonó! Sonaron las cucarachas. Llegó Raid 8. Y bueno, es decir, prácticamente todo el mundo de habla latina, es decir, ha recibido las voces mías de Raid. Después he sido el diablito de Orbis, de los calefones y las cocinas Orbis, muchos años. Veo. ¿Qué ve? Una cosa. ¿Qué cosa? Medio espantosa. ¿De qué color? Blanca. Siempre blanca la cocina. ¿Cómo quiere que la vea? Orbis color. La calidad Orbis ahora tiene color. A botonera, por lo que veo. ¿Qué ve? Bueno, no empecemos de nuevo, ¿eh? Extrañamente, en este momento, Orbis no está publicitando sus productos. Creo que, es decir, por lo menos no se lo ve en los medios publicitarios. Pero fue muy conocido. Bueno, momentito pluma, es una cosa antigua. Vamos, rápido, apúrese, muévase. Momentito, pluma. Yo soy de 3 plumas. De 1960, para un licor que se llamaba 3 plumas. Y era también una saga de comerciales con un personaje que lo único que decía era, momentito, pluma. Yo soy de 3 plumas. Y bueno, siempre resolvía problemas diciendo eso, ¿no? O sea, el japonés Takayama no sobrevivió a la televisión color, porque antes, exactamente, en ese momento, Takayama fue un invento de un creativo de publicidad. Era un japonés que era tintorero. Hasta ese momento, todos los tintoreros en la Argentina eran japoneses. No había tintoreros de otra nacionalidad. Es decir, cuando uno decía
en vez de decir el japonés, decía el tintorero, ¿no? O si uno decía el japonés, pensaba que era tintorero. Entonces, por supuesto, cuando se inventa la plancha a vapor, la primera plancha a vapor, porque antes las planchas no tenían, no se cargaban con agua y lanzaban vapor, la primera plancha a vapor fue la plancha Atma. Takayama, hola. ¿Saben qué le voy a regalar a mi mamá? La nueva plancha Atma automática con vapor y rociador. La preocupación de los tintoreros y el mejor regalo para su mamá. Y por lo tanto, Takayama era un tintorero que en vez de planchar con la máquina esa grandota que tienen los tintoreros, planchaba con la plancha a vapor. Y por lo tanto, cuando iba una clienta al negocio, decía, bueno, porque usted me lo va a planchar, porque yo quiero que la raya del pantalón sea... Y él decía, todo sí, sí. Cuando la clienta se iba, el japonés sacaba la plancha de atrás del mostrador, la mostraba en cámara y decía, Takayama mentiroso, ¿eh? Con ese tema de Takayama mentiroso, hicimos un montón, tuvo un éxito brutal. Pero bueno, un montón, tengo anécdotas para tirar al techo con eso, para llegar al techo. ¿La de Bardal la hiciste vos también, Pelusa? Ah, bueno, claro. En lo de Bardal, bueno, a ver, fíjate vos cómo son las cosas. Yo tuve un socio, Carlos Ceretti guionista, era el jefe de guiones de Lowe, que yo trabajé tanto en Lowe, nos hicimos muy amigos, y nos asociamos. Entonces, las cosas que producíamos, él era el que hacía guiones. Y por lo tanto, tenía un defecto él. Tenía el defecto de que yo le llevaba un pedido de un cliente y él me contestaba con 20 ideas distintas. Y entonces yo, que lo tenía que ir a vender, el cliente me decía, bueno, qué buena idea esta, pero ¿y por qué no la ponemos? Esta no la ponemos acá y esta otra. Y al final hacía un refrito de ideas que terminaban matando, es decir, la fluidez del comercial. Hola, señora Vagoneta. ¿Cómo está su bebé? ¡Enorme! Mire, ya le salió su primera bujía. ¡Ay! Pero con esta vida, ojalá que no padezca carbonización en sus bujillitas. Pero usted puede prevenirle la carbonización dándole Topoil, el aditivo para gasolina de Bardal. ¡Qué maravilla! Y yo también lo puedo usar. No solo puede, debe. Míreme a mí, con Topoil en mi gasolina, lleno de potencia y con unas bujías encantadoras. No solo de gasolina y aceite vive el coche. Entonces yo le dije, Ceretti, hagamos una cosa. Vos dame uno para que digan que sí y otro para que digan que no. Y con eso estamos. Yo voy a defender el que digan que sí y el cliente que me diga que no. O sea, ya el cliente cumplió con su censura. Y bueno, de esa manera trabajábamos. La cuestión que teníamos mucha cercanía, mucha cotidianeidad. Y yo le estaba contando a Ceretti cómo era el ruido de los motores diésel de los primeros autos que venían con motor diésel, que eran, es decir, Perón, en la época de Perón, imagínate qué época te estoy hablando, es decir, antes del 55, yo era chico, por supuesto, los chicos nos quedábamos, había calores de los veranos, como estos calores que estamos sufriendo en estos momentos. Entonces, el motor diésel era un motor difícil de arrancar. O sea, para arrancarlo había que gastar mucha batería. Por lo tanto, los taximetreros, porque el Mercedes 170 fue dado a los taximetreros, todos los taxímetros eran Mercedes-Benz en aquel momento, no apagaban el motor, pero en los calores se paraban en las esquinas, levantaban el capó y los pibes íbamos a mirar cómo funcionaba el motor. Y por lo tanto, yo le contaba a Ceretti, digo, ¿sabe cómo sonaba? Sonaba así. Entonces me dice, ¿vos podés hablar con eso? Claro, ¿cómo no voy a poder hablar? Hablo, claro que hablo. A ver, decí Bardal. Bardal.
Bueno, lo llamamos a Tito Bahnhof. Tito Bahnhof era el publicitario que atendía la cuenta de Bardal. Nos metimos en una sala de grabación y me tiraban motivaciones, ¿no? Tito me decía cómo suenan las orugas de los tanques de Rommel en el desierto. Y yo hacía... Entonces, bueno, le llevamos eso a Bardal. Bardal, o sea, el presidente Bardal lo compró y desde ese entonces hasta hoy sigue pasándose por radio. Estoy hablando de 1972, que en ese año nos dieron el Martín Fierro de radio, por eso, por Bardal, o sea, un Martín Fierro a mi voz y a mi creatividad, y a la creatividad de Ceretti, por supuesto, y desde entonces es el himno nacional de esa empresa. ¿Por qué no dejas ese juguete y te subís a este trueno, eh? Lo de trueno es por la explosión, ¿verdad, mijo? La próxima vez, usa TIR de Bardal. Use TIR de Bardal todo el año y tendrá motor y radiador protegidos por muchos más kilómetros. ¡Bardal! ¡Bardal! Wow, casi 50 años haciendo la voz de Bardal. Sí. Increíble. Sí. Y todos los años me lo pagan, con lo cual viene bien. Hay una cierta estabilidad. Buenísimo. Pelusa, hay un personaje creado por Caloi que ha trascendido y todavía está vigente. ¿Cómo fue para vos ponerle la voz nada más ni nada menos que a Clemente? Siguiendo con nuestra campaña de poner los vuelos intercontinentales al alcance de todos, acá van algunas sugerencias más. Por ejemplo, hay que poner boleto escolar para todos los estudiantes que estudian en la Sorbona. También descuento para hinchadas que van a alentar a su equipo en el exterior. El porvenir, el porvenir, el porvenir, el porvenir. Los aviones populares permitirían que los vendedores ambulantes hicieran su negocio también. Amable pasajero, directamente de la fábrica al público, y a manera de propaganda le vengo a entregar esta famosa lapicera sabolilla, ideales para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Sí, ya le entrego. De esta manera van a haber muchos más vuelos y más laburo para los pilotos. ¿Qué haces, Cacho? Ando un poco adelantado. Bueno, tened cuidado que en Dakar está el chancho, ¿eh? Gracias, chao. Otra cosa, es importante que el comandante trate de no frenar muy de golpe en el aeropuerto, porque... Disculpe, yo opino que a los aviones hay que filetearlo. ¿Cómo? Claro, filetearlo, pintarlo todo y ponerle cintas azules y blancas, florcita, firulete, retrato de Gardel en las nubes y cartelitos que digan, por ejemplo, gracias a los viejos, o quizá, te deseo el doble de lo que tú me deseas a mí, o el clásico, por aquí se va la vida, con una flechita apuntando a la tapa del tanque de nafta. ¿Y usted quién es? Un fileteador. Bueno, justamente eso es lo que me pedía Caloi. Y resulta que yo a Caloi no lo conocía, él tampoco a mí. Llegó por referencia, o sea, cuando él decía, o sea, una vez que él tuvo el boom con Clemente como personaje mudo en el Mundial del 1978, en el Mundial siguiente, en 1982, decidió ponerlo en la televisión. Pero para ponerlo en la televisión, Clemente tenía que hablar. Entonces, ¿qué voz tiene que tener Clemente? Él entró a buscar voces, no tenía la menor idea, posiblemente, supongo que es difícil concebir una voz específica, máxime cuando él conocía tan bien el personaje. Y la primera cosa que me dice, ¿vos sos futbolero? Digo, no, me gusta el fútbol, pero no soy el que sigue cómo es la formación de los equipos y no estoy pendiente del resultado de los partidos. Como, por supuesto, estoy en la realidad, pero no llego a ser un futbolero. Dice, entonces no lo vas a poder hacer. Digo, mira, yo no soy mujer, pero yo puedo hacer una solterona, ¿no es cierto? Y
puedo hacer alguna cosa que se parezca, pero no soy mujer. Entonces, no le gustaba, se fue. Después él por la prensa declaró que había probado 20 profesionales, no existían 20 profesionales en esto que yo hago, pero debe haber probado actores, puede haber probado improvisados, que es muy típico que se pruebe, mucha gente intente meterse en la cosa. La cosa es muy... Ojo, el mercado mío es muy chiquitito, el mercado mío es un mercado de pocos productores, y dentro de los pocos productores, una vez cada tanto son necesarias las voces y voz animados, no son de todos los días. Por lo tanto, es un mercado pequeño y no hay necesidad tampoco de demasiados proveedores. Bueno, la cuestión que vuelve a mí, estaba muy desconforme, no había caso. Digo, vamos a hacer una cosa, a mí no me gusta imitar, porque yo puedo imitar, pero no me gusta imitar, pero en este caso, vos sabés cómo es la voz de Clemente. Me dice, claro, por supuesto. Digo, bueno, ¿por qué no grabás y yo te imito? Él se grabó, se escuchó y me dice, no, yo la tengo en la cabeza, pero no la puedo patentizar, no la puedo hacer, no hay caso. Vos sos el profesional, decime vos cómo es la voz de mi personaje. Y entonces le hice la voz de un personaje que perdió las cuerdas vocales gritando los goles de la selección. Y aparte... Bueno, voy a seguir hablando con mi voz natural porque si no... Perdón, voy a pedir un vaso de agua. Un vasito de agua, por favor. Porque me estás haciendo hablar seguido, ¿eh? ¿Y cómo andamos? Andamos ya cerca de la hora, soy capaz de hablar hasta pasado mañana, ¿no? No, divino, la estamos pasando re bien y nuestros oyentes seguro que están disfrutando un montonazo. Bueno, encantado, gracias. Bueno, a partir de que ya me metí con Clemente, resulta que Clemente no vivía en el mundo, vivía en el mundo clementero, donde eran todos clementes. Entonces había Clementes gauchos, Clementes... Jacques Cousteau, Clemente. Y Jacques Cousteau navegaba en el agua podrida de los cordones, ¿no es cierto? Salía por las cloacas navegando Jacques Cousteau. Y era un Clemente que no tenía cuerdas vocales, pero hablaba francesadamente. Entonces yo también tenía que hacer todos esos personajes, ¿te das cuenta? Y aparte, bueno, había gauchos que hacían payadas uno con el otro, había un gauchito jovencito y un gauchito viejo, y todas las voces las hice yo de Clemente. Clemente tuvo muchísimo éxito y se mantuvo hasta la muerte de Caloi, y a partir de ahí, por posiblemente cuestiones de herencia de la cosa, se dejó de hacer, y en realidad Clemente hoy es un recuerdo, es una pena, porque fue muy exitoso. Hicimos cosas muy graciosas. Si vos te metés en internet y en YouTube y ponés Clemente, vas a encontrar montones de cosas que son actuales. Y estamos hablando ya de unos 4 o 5 años que murió Caloi. Qué pena. Increíble, ¿no? Ay, qué belleza. La verdad que es un disfrute escucharte. Insisto en esta amabilidad que tenés en la entrega, de contar las anécdotas, la calidad y la calidez con la que lo haces. Realmente no solamente es revivir recuerdos, sino hacer que la emoción florezca. Y pensando en esto de ya pasadas las 8 décadas vividas, Pelusa Suero hoy, ¿tienes sueños todavía? Absolutamente sí, absolutamente sí. Es decir, una de las cosas que me está pasando es que esta pandemia hace que no haya producción. Hace un montón de tiempo que yo estoy con una disminución de trabajo muy importante. Y como mi pareja es Maisabé es una locutora que ha sido sumamente conocida y ha sido siempre partener de grandes locutores como Cacho Fontana y demás, tanto en radio como en televisión. Nos conocimos también trabajando en publicidad, como 40 años, por supuesto. Ella estuvo casada, y yo también, y demás, y éramos compañeros de trabajo, pero pasó el tiempo, nos olvidamos, nos dejamos de ver, y hará 1 año y medio, después de muchos años de no hablar con ella,
un amigo me dice, che, mirá, quiero poner una escuela de locución en Río Negro, ¿me podés recomendar a alguien que pueda enseñar? Le digo, mirá, si hay alguien que podés convocar es Maisabel, porque ella se jubiló en el ISER siendo profesora de castellano neutro, profesora de doblaje, profesora de locución, o sea que muy completa. Y entonces me dice, bueno, ¿cómo la consigo? Le digo, mira, yo la voy a llamar y le voy a preguntar si le interesa. La llamo, hola, ¿cómo te va? Tanto tiempo, que yo, tenemos que vernos, bueno, bárbaro, ¿cómo hacemos? Sí, bueno, nos encontramos, a partir de que nos encontramos, nos enganchamos y hoy es mi pareja. Y por lo tanto, con esta pandemia, que la pandemia es económica, es política y es sanitaria, la cosa paró. Y cuando paró, yo con mis 82 años sigo viviendo de esto, pretendo seguir viviendo de esto, y bueno, hay que hacer proyectos. Y en este momento el proyecto es hacer cuentos, o sea, grabar cuentos cortos para subirlos a YouTube, y en base a eso hacer un catálogo de cuentos que es decir, hasta el momento los estoy haciendo a nivel de intermedio, un nivel intelectual intermedio. No son cuentos para niños, son cuentos para adultos desde 20 años para arriba, y de todos, algunos graciosos, otros dramáticos, pero de buena hechura, digamos, por lo menos de buena literatura. O sea, yo no soy el autor de los cuentos. Es decir, yo cuento cuentos escritos por literatos importantes, ¿no? Y bueno, esa es la idea, estamos preparándolo, y una de las cosas que estoy necesitando es encontrarme con alguien idóneo en manejo de las redes sociales, porque para poner todas estas cosas en las redes sociales no es simplemente subirlas y esperar que la gente reaccione. Hay estrategias de dónde se muestra mejor, de cómo se muestra mejor, de cómo se coloca un cuento para determinada persona, y después hay una respuesta de marketing que hace que a uno lo vaya guiando de qué es lo que más funciona y qué es lo que más hay que grabar. Por lo tanto, es toda una actividad. Voy por mis 70 cuentos grabados a los 100, es decir, mi primer catálogo va a ser de 100 cuentos cortos. La idea va a ser cuentos cortos para escuchar en el tren, en el colectivo o donde se te dé la gana. Cuentos cortos bien contados, que para escuchar. Y bueno, es decir, estoy haciendo mi marketing entre amigos y mandando los cuentos para que me den opiniones. Algunos me hacen la autopsia del cuento porque me dicen, no, escúchame, el adverbio ese está mal usado. No es para tanto. Yo lo que necesito es saber si llega, si no llega, si tiene algún escollo, si se escucha fluidamente, en fin. Pero por lo menos es un interesante proyecto. Todavía no sé si camina. Vamos a ver. Seguro que va a caminar, y seguro que desde la revista Integrar vas a encontrar también un espacio de difusión muy amable para que mucha gente pueda escucharlo y conocer la obra, ¿no? Que realmente es inspiradora, porque una persona con su trayectoria, con sus vivencias, sus experiencias, seguir creando y seguir apostando a dejar una semillita de bienestar en las personas, para nosotros es muy, muy valioso. Y para ir cerrando esta hermosa entrevista hoy, Pelusa, y pensando un poco, haciendo un recorrido por la historia, de lo que fue la historia argentina, tu vida personal, y apostando a que el mensaje llegue a toda la comunidad educativa del Grupo Educativo Integrar Bienestar y todos los lectores de la revista, nuestros oyentes, me encantaría que para cerrar y de cara a este 2021 que se proyecta con mucha expectativa porque no sabemos qué va a pasar, desde tu lugar nos dejes un mensaje. Caramba. Bueno, en principio creo que lo importante es, como persona mayor que soy, que somos los más afectados por este asunto, pedirle responsabilidad a la gente, porque todas estas cosas, todo este rebrote que está ocurriendo en este momento, no es otra cosa más que la falta de responsabilidad de las personas, porque este rebrote es posterior
a la muerte de Maradona, por ejemplo, a todo lo que pasó, a todos esos encuentros desordenados que hubo, más las fiestas, más todo este tipo de cosas. Parece mentira, yo no estoy ni por uno ni por otro, es decir, yo tengo, mi médico personal es un médico, él revista dentro de los Médicos por la Verdad, donde dice que hay muchas cosas que son mentiras, y dice que la enfermedad es una enfermedad como cualquier otra que se puede dominar. Lo que pasa es que lo que no se puede dominar quizá es las conductas de las personas. O sea que en realidad la gran enfermedad quizá no es el COVID, sino la enfermedad es saber ser responsables, de la falta de responsabilidad. Si los que convivimos nos tratamos con respeto y cumplimos con los considerandos mínimos de los protocolos que los médicos nos dicen, los científicos nos dicen, quizá esto funcionaría mucho mejor. Es sumamente peligroso lo que está pasando. Ojo, no solo los argentinos, estamos viendo lo que está pasando en un país inusitadamente enloquecido como los norteamericanos, o lo que está pasando en Europa, o lo que ha pasado con Japón, con China, donde se dio el principio, donde los tipos dicen que lo tienen muy controlado. Porque claro, son pueblos posiblemente mucho más responsables, no sé si decir responsables, tienen disciplina, son disciplinados, mientras que nosotros con nuestras individualidades y nuestro que me importa y qué sé yo, no estamos haciendo lo que corresponde. Perdón, vos me pediste una idea, yo rajé inmediatamente para la circunstancia, que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Después, qué sé yo, puedo decir un montón de tonteras, pero realmente lo que me preocupa seriamente es que podamos superar todo esto, que no lo vamos a superar mágicamente, lo vamos a superar cuando despertemos a la responsabilidad. Ese despertar de conciencia, ¿no? Que implica también cuidarnos unos a otros por sobre todas las cosas. Bien, Pelusa, quiero hacerte llegar el más profundo reconocimiento y agradecimiento de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna. Mis saludos para él. Además es el director de nuestra revista y ya está todo el equipo trabajando en la producción de lo que va a ser una maravillosa nota para nuestros lectores. En nombre propio quiero simplemente decirte gracias por esta hora de risas, esta hora de emociones, esta hora de recuerdos tan lindos que me llevaron a aquel primer televisor blanco y negro que plac para cambiar de canal. Que había que mover la antena arriba para tener mejor resolución. Tal cual. Imagínate acá en el interior de la provincia de Misiones. Y que te hayas donado tan generosamente. Es tan vasta tu experiencia, es tan rico tu conocimiento y tan abundante en emociones. Desde ponerle la voz a un personaje, crear en tu interior la voz de un personaje que sea genuino, original, único para ese personaje. También hace de vos ese personaje único que es Pelusa Suero. Por eso me encantó llamarle a este capítulo de la revista Integral Suero para el Alma, porque realmente ha sido un bueno, muy amable. Me gustó el título. La verdad Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores de las redes. Les pido que estén atentos a nuestra web, a www.integralbienestar.com. En el sector sociedad van a encontrar las revistas, que muy pronto vamos a tener un nuevo número con interesantísimas notas, donde va a estar Pelusa Suero con todos los personajes, toda la publicidad, toda la música que ha creado, su desarrollo como actor también, como personaje de diferentes programas de Argentina y que se dieron a conocer en el mundo. Gracias una vez más, Pelusa. Gracias a nuestro estudiante, gracias al Grupo Multimedios por el espacio y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en un nuevo capítulo de la revista Integral. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos.